Queridísimas herederas de abundancia, una semana más con ustedes. Me da muchísimo gusto verlas nuevamente. Saben que me escriben, que procuro responderles. Por favor, cualquier duda. Les comenté que cualquier duda de las maldiciones generacionales me mandarán mensaje a través de Instagram. Este episodio hablaremos de maldiciones generacionales, parte 2, con un gran invitado. No te lo pierdas, comenzamos. Perfecto, queridas herederas de abundancia y también queridos herederos los que nos están viendo. Pues hoy tenemos a nuestro invitado de lujo, el pastor Josué, que precisamente nos va a hablar. Recuerden que van a ser varios episodios, pastor, seguramente 3 o hasta 4 partes de las maldiciones generacionales, porque es algo muy importante que debemos de hacer al momento de querer romper con todo lo que nos atormenta en el pasado. Y precisamente cuando llegamos a Cristo, cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, Él promete renovarnos y darnos una vida nueva. El tema es que muchas veces ni siquiera sabemos cómo poder tener una vida nueva y precisamente la palabra de Dios nos invita a romper con estas maldiciones generacionales. Y hoy, pastor, hoy vamos a hablar lo primero es, a ver, Fernanda, estás hablando de las maldiciones generacionales. ¿Cómo identifico que yo tengo una maldición generacional? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo lo podemos saber, pastor? Ok. Hola a todos. Hola. Oye, yo luego acá, ¿verdad? Porque ya quiero enterarme, pastor. Bienvenido, gracias por estar aquí. El pastor Josué Timoteo. Bueno, para las que ya vieron el episodio pasado, porque yo siento que es como una continuación del episodio pasado. El pastor Josué ya tengo conociendo 5 años. Precisamente los que están en Querétaro, pues los invitamos a congregarse acá con nosotros en la iglesia Ríos de Esperanza, que es liderada por el pastor Josué y también por la pastora Nice. Y ya con más de 32 años de experiencia, ¿usted, pastor? Sí, 35. 35 de experiencia en el servicio al Señor, así que seguramente ha visto de todo en temas de maldiciones generacionales. Pastor, ¿cómo está? Bendito sea Dios, muy bien, contento de estar aquí con todos nuestros amigos y realmente compartiendo un tema que es apasionante, sobre todo por la esencia de la trascendencia también que puede tener. Hablar de maldiciones es hablar de un tema en cierta medida desvirtuado por muchas personas, sin embargo con un efecto muy profundo y que de alguna manera debemos considerarlo en todas sus justas dimensiones y ver que el Señor no desea para nosotros, ya la palabra maldición realmente no va con nosotros. ¿Por qué? Porque el mismo eslogan, herederas de abundancia, herederos de abundancia, no está relacionado con maldición, está relacionado con la cancelación de la maldición y es muy sencillo. Si nosotros recordamos la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta vida eterna no es cualquier tipo de vida, es una vida en abundancia, es una vida en plenitud, no es una vida en maldición, es una vida en bendición. Me gustaría rápidamente considerar el texto con el cual iniciamos en la ocasión pasada, por muchos de nuestros amigos que tal vez no están todavía muy en la línea, pero estábamos hablando sobre Proverbios 26. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa nunca vendrá. Porque nosotros dijimos que la consecuencia, la maldición realmente es una consecuencia hecha sobre una persona, sobre una familia, sobre una nación y mucho más por causa de una cosa que se llama desobediencia. Okay. Y cuando nosotros entendemos que la desobediencia tiene una consecuencia, es muy sencillo. Nosotros como padres educamos a nuestros hijos y los educamos para el bien, para que puedan tener una calidad de vida, para que sean gentes de éxito, para que sean gentes prósperas, gentes de bendición. Y sabemos que hay caminos que los pueden llevar a la bendición y hay caminos que los pueden llevar a la derrota, al fracaso y a tantas cosas a las que muchos han tomado como línea de vida y quieren a veces modificar el asunto haciendo que las cosas malas parezcan buenas y no es así.
las consecuencias siempre serán las mismas. La maldición viene entonces por causa de la desobediencia. Toda maldición tiene una consecuencia también porque pasa de generación en generación. A la segunda, la tercera, la cuarta generación. Hay maldiciones que pueden durar alrededor de 100 a 120 años. Obviamente la consecuencia, entonces encontramos que la consecuencia es la bendición es una consecuencia de la bendición, de la obediencia. Cuando nosotros obedecemos, entonces tenemos esto como un resultado, bendición. Por eso dice la palabra que bendeciré a 1000 generaciones. Pastor, usted habla de años. ¿Cómo podemos determinar cuánto tiempo dura una maldición? Finalmente, mira, cuando hablamos de la tercera y la cuarta generación, porque dice, yo soy Jehová tu Dios que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, estamos hablando entonces de 4 generaciones. Hijos, o sea, si tú eres... Estamos hablando de abuelos, Ajá. Padres, hijos, nietos. Ajá. ¿Sí? Sí. Estamos hablando de abuelos, padres, nosotros Ajá. y nuestros hijos en este caso. ¿Sí? Y si nosotros no venimos a cortar, pues entonces indiscutiblemente va a venir sobre nuestros hijos, queramos o no. Así es. Hay una consecuencia fundamental en todo ello. Y quiero rápidamente citar una parte de la escritura que es muy importante que nosotros tengamos un contexto de la palabra de Dios, porque si no tenemos un contexto de la palabra de Dios, estaremos hablando solamente al aire. Pero cuando tenemos algo básico, algo ya centrado en la escritura, podemos tener un panorama muy claro. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 3 y en el verso 13, quiero que pongan mucha atención porque esto es muy especial. Dice, Cristo, en el 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en el madero. Quiere decir que nosotros por herencia y por haber desobedecido a Dios, dijimos hace 8 días en la clase pasada, hablábamos cómo es que el pecado y la maldición entró por un hombre, por Adán. Sí. Y después por Jesús entra esto precisamente. Él vino a cancelar la maldición del pecado. En la cruz, yo no puedo decir, bueno, si ya la canceló, entonces, ¿por qué la recibimos? Recibí a Jesús y se acabó toda maldición generacional. Así es. Pero hay una cosa que nosotros debemos entender. En el capítulo 30 de Deuteronomio, y esto es muy importante, estoy citando esto y no porque quiera llenarlos y atiborrarlos de Biblia solamente, pero es importante que entendamos que el capítulo 30, en el verso 19 del libro de Deuteronomio, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia y tu simiente. O sea, Dios nos pone, está el pecado, está la maldad, pero también está la oportunidad en Jesús de perdón, de libertad, de bendición. Escoge qué quieres. Entonces nosotros somos quienes escogemos. Y entonces veíamos al principio en Proverbios que la bendición y la maldición, dice, no, la maldición y la bendición no vienen sin un origen, sin una causa. ¿Cuál es? Lo que nosotros decidimos, lo que nosotros elegimos y lo que otros eligieron por nosotros y que tomó una trascendencia. Ha venido esta línea a través de las generaciones y nosotros a veces decimos, pero ¿por qué estoy así? Porque hubo alguien que tomó una decisión equivocada en nuestra familia y que de alguna manera ha trascendido hasta nosotros. Y por eso dicen, ay, mira, dice también la palabra que no envidiemos a los impíos, ¿no? O no envidiemos la riqueza de los impíos, ejemplo. Y por eso mucha gente que dice, mira, a él le va súper bien, ejemplo, ¿no? Hablando de gente de narcos. Mira, le va súper bien, no sufre, y yo, que soy buena persona, a mí cómo me va. Entonces, hay gente que dice, no, pues a lo mejor ahorita no lo va a pagar él, pero va a pagarlo. En el sentido coloquial a veces decimos eso. Cuando yo no conocía a Jesús, decían, pues no lo va a pagar él, lo va a pagar posiblemente sus generaciones. Y precisamente, sin saberlo, estábamos hablando de la maldición generacional.
que la desobediencia, pastor, indiscutiblemente la desobediencia se convierte en maldición, pero la obediencia se convierte en bendición. Y aquí quiero volver a citar lo que usted mencionó en Deuteronomio 30, que aparte amo Deuteronomio, un llamado a volver al Señor. En esta versión dice: en el futuro, cuando experimentes todas las bendiciones y las maldiciones que te detallé, y estés viviendo entre las naciones a las que el Señor tu Dios te haya desterrado, toma muy en serio todas estas instrucciones. Porque muchas veces, bueno, ¿cómo corto las maldiciones generacionales? Y andamos buscando por otros lados cuando la única forma de cortarlas es siendo obediente a lo que Dios nos dice en la palabra. Esto es bien hermoso porque nos dice en el versículo, bueno, en el 32, Deuteronomio 32, nos dice: si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios, y si obedecen con todo el corazón y con toda el alma los mandatos que te entrego hoy, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar. Ahora, quiero que escuches esto y nuestros amigos que nos están sintonizando ahora. Es importante esto que voy a citar y se van a sorprender. En el Salmo 109, en el verso 17, dice: y amó la maldición y le vino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él, y se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Cuando yo leí esto, me dejó boquiabierto, me dejó sorprendido. ¿Por qué? Porque ya vimos que Dios no obliga a nadie a nada. Dios respeta la voluntad de cada persona. Dios respeta la voluntad de cada ser. Nuestros amigos ahora pueden tomar una decisión inclusive de apagarle ahorita o de ver chistes o memes de que perdió el América y cosas como es ahorita, ¿no? Pero cuando somos serios y nos enfocamos en estas cuestiones que son verdaderas, entendemos esto de una manera muy profunda. Amó la maldición y le vino. ¿Por qué? Porque Dios pone pone frente a nosotros siempre bendición, maldición. Elige tú. Ya lo leímos. Tú decide qué es lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres traer? ¿Qué es lo que quieres llevar? ¿Qué es lo que quieres que tu familia tenga? Miren, tal vez esto va a sonar un poco fuerte, lo que voy a decir. Si yo elijo por el camino de la drogadicción y del alcoholismo y de la perdición, puedo ser tal vez una persona con mente brillante y puedo tener ideas muy claras y puedo ser una persona muy reconocida aún en el medio económico, en hacer buenos negocios y tener el camino donde poder hacer un camino de excelencia para poder darles a mis hijos lo mejor. Pero si yo elijo por el lado de las drogas, del alcohol, del sexo equivocado, del despilfarrar la bendición que Dios me da, y aunque yo vea, yo recuerdo a personas que de repente estaban ya empezando a perderlo todo, después de haber sido prósperos, después de haber tenido empresas, y de repente por causa de una adicción empezaron a perderlo absolutamente todo, no solamente ellos, sino que también sus hijos, porque aquel patrimonio, aquella bendición que ya estaba diseñada y dada para sus hijos, ellos mismos, por amar la maldición y por vestir la maldición y por no importarles más nada, tuvieron las consecuencias porque eligieron el camino de la desobediencia. En otras palabras, el camino del pecado. Esto es algo muy serio. Esto es algo realmente que debe llamar nuestra atención. No estamos tocando un tema cualquiera, estamos tocando un tema realmente muy, muy profundo y muy importante. Amar la maldición. Y uno puede decir, ¿habrá quienes amen la maldición? Sí, sí. Ahora, ¿cómo saber cuál es una maldición? Okay. Porque hay gente que a lo mejor dice, ejemplo, no sé, estoy dando un ejemplo. Hablamos del alcoholismo. Sí. ¿El alcoholismo se puede considerar una maldición generacional o no? Se puede decir que sí, sí. ¿Y en qué estamos nosotros desobedeciendo a Dios?
O sea, el alcohólico, ¿en qué desobedece a Dios, por ejemplo? En algo tan sencillo. Mira, la Biblia dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y también la Biblia dice que cuando uno puede embriagarse, hay ejemplos muy claros en la palabra de Dios. Me viene a la mente uno de un hombre que fue usado por Dios de una manera impresionante. Y quiero puntualizar lo siguiente. Cuando nosotros leemos la Escritura y cuando leemos la Biblia, encontramos ejemplos de personas que los vemos así como, wow, los superhéroes de la Biblia. Y cuando nosotros los vemos en su humanidad, cuando los vemos en esta perspectiva humana, nos damos cuenta que fueron gente que cometieron muchos errores. Ok. Pero no se quedaron en ellos, sino que recompusieron el camino, y esta es la parte donde podríamos adelantarnos en mucho y decir lo que rompe las maldiciones, y rectificaron el camino y no se quedaron sumidos en ello. El caso que quiero citar es el caso de un hombre al que la gente lo conoce como un loco. Y era un loco porque un día se le ocurrió la brillante idea de construir un barco muy grande, en una tierra donde nunca llovió. Ujú. O sea, nunca había llovido, por generaciones no había llovido. Y él dijo, va a llover, va a caer un diluvio. Por favor, este está bien loco, está mal. Llegó el momento en que sí se cumplió, porque Dios habló con él, se cumplió. Y conocemos la historia de Noé con el arca y los animalitos y todo ello. Cuando termina el diluvio y cuando las aguas vuelven a los mares, y etcétera, etcétera, Noé baja del arca y ofrece un sacrificio a Dios, tiene comunión con Dios, etcétera. Él vive, recuerden que solamente se salvaron 8 personas. Vive con sus 3 hijos, sus 3 nueras, su esposa y él. Entonces, un día planta una viña, planta una vid. Y resulta de que se emborracha. Y estando borracho, esas veces que le entró a la fiesta, yo no sé, pero se quitó la ropa y estaba desnudo. Y uno de sus hijos, Cam, entró. Y la Biblia dice que Cam miró la desnudez de su padre. Pero nosotros pudiéramos pensar, pues nada más lo vio, perdón la expresión, lo vio encueradito. No fue eso. Cuando uno analiza la palabra en el hebreo y uno se va a la raíz, nos damos cuenta que él cometió una situación de sexo equivocado con su padre. Es una violación. De tal suerte que sus hermanos, cuando lo vieron, tomaron ropas y fueron así de espaldas para no ver la desnudez de su padre. Pero su padre se levanta y entonces da una maldición en contra de Cam. Uh-huh. Y cuando uno ve la línea generacional de Cam, te das cuenta que Cam habitó en las regiones, por ejemplo, de los países africanos. Uh-huh. Y toda la raza, la descendencia de color que han pasado por tanta esclavitud y por tanto dolor y por tantas situaciones, vienen de la línea de Cam, que trae en sí misma una generación de maldición, por dolor, sufrimiento y todo ello. Y esto provocado por una mala decisión, por una desobediencia, por algo que no estaba correcto. Yo quiero preguntar, ¿cuántas veces, una sola vez, hay jóvenes, por ejemplo, que han ido a un antro por primera vez y tal vez saltándose los límites de la casa porque papá le dijo o mamá le dijo no vayas, y ellos se aferraron y dijeron, ¿por qué no? Vamos a ir, y fueron. Y hay casos de antros, de discos que de repente se quemaron, se incendiaron y hubo muertes de jóvenes y todo ello. Y tal vez uno puede pensar, qué mal plan porque fue la primera vez que iban. Sí, pero había un límite, había un cerco. Y ellos traspasaron ese cerco. Y uno dice, qué horror, es terrible esto, es muy lamentable, es muy doloroso. No es que Dios lo quiera, es simplemente porque el ser humano se ha aferrado a tomar
esta parte, vuelvo al punto, lo que leíamos, amar la maldición, amar el pecado, amar la desobediencia. Amar y justificarlo. Así No es. estás tan mal, pero si varios lo hacen, o sea, no está Claro, mal. Claro. ¿No? Aquí en la parte, en Deuteronomio 27, Sí. por ejemplo, 27:15, vamos a mencionar algo que puede desatar maldición sobre nosotros. Por ejemplo, dice, maldito todo el que talle o funda un ídolo y lo erige en secreto. De entrada, idolatrar dioses falsos, eso ya hay una maldición que cae sobre ti. Otra maldición, maldito todo el que deshonre a su padre y a su madre. Por ejemplo, yo no le hablo a mamá, yo no le hablo a mi papá porque me hicieron mucho daño, y entonces ya no les volví a contestar el teléfono. Porque es esta parte de maldición justificada de decir, me hizo mucho daño, ¿cómo yo le voy a hablar? No, después de todo, ejemplo, vamos a poner un ejemplo, a ver, muy fuerte. Una hija no le habla al padre porque el padre abusó de la hija, puede ser. Y obviamente pues hay rencor y no, obviamente no vamos a justificar al padre por hacer eso, pero tuvo que haber una maldición sobre el padre y el Señor nos llama a honrar a padre y a madre, que eso ya es un tema muy profundo que a lo mejor muchos no pueden entender. ¿Cómo voy a honrar a alguien que me dañó? La palabra te dice honralo. Honralo no quiere decir que todo el tiempo estés al lado del padre que te hizo daño. Honrar incluso es darle el perdón a la persona y bendecirlo, porque la palabra dice de qué ganamos amando al que nos ama. Mejor hay que amar al que nos hizo daño. Entonces, otra maldición que puede caer sobre nosotros es no estar a cuentas con tus padres, no honrarlo, no honrar a tu padre y a tu madre. Otra maldición, maldito todo el que robe terreno a su vecino, cambiando el lugar de los límites de tu propiedad. Ay, pero me pasé por 10 centímetros. Maldito, dice la palabra, maldito porque estás robando. Maldito todo el que desvía a un ciego de su camino. Es que le hice una broma, ejemplo, ¿no? Maldito, o sea, aquí la palabra es súper clara. Otro, maldito todo el que se niega a hacer justicia al extranjero, al huérfano o a la viuda. Órale, entonces no, resulta que yo, ejemplo, yo como abogada, pues no quise defender a una viuda porque no me pagó. Es un ejemplo. Entonces ya puede haber una maldición. Mira, realmente todos estos ejemplos son muy claros. Y todos tienen una respuesta, porque estaba considerando un poco el primero, de honra a tu padre y a tu madre, y citabas un ejemplo que es muy doloroso. Sí, muy fuerte. Muy fuerte. Pero esta parte de honrar, como bien lo dijiste, tiene que ver con el perdón. El perdón no significa el olvido. El perdón no significa el que yo vuelva a restaurar la relación así, y que forzosamente tenga que serlo así. Yo puedo perdonar a una persona y tal vez no volver a tener una relación así muy estrecha y muy íntima con la persona, sino simplemente sacar de mi corazón esta parte de dolor, de amargura, que obviamente por causa de la herida está creciendo dentro de mi mente y de mi corazón, pero puedo honrarlo, simplemente no maldiciéndolo, no odiándolo, no repugnándolo, sino realmente teniendo compasión de él. ¿Por qué? Porque de alguna manera, no justificando su acto en ninguna manera. Hay una equivocación muy grande, tratar de justificar las cosas. No es así. El pecado es pecado y no lo podemos justificar. Podemos decir simplemente, el pecado tiene que declararse para que pueda haber una rotura, para que se pueda romper una maldición. Necesitamos confesar el pecado. Si no confesamos el pecado, la maldición trasciende, la maldición sigue. Es muy importante que nosotros entendamos que lo natural es tipo de lo espiritual. Y cuando nosotros entendemos, por ejemplo, citabas otro caso, aquel que hace caer a un ciego. Sí. Es una persona que está, puede haber ciegos, naturalmente hablando, invidentes. Yo puse el ejemplo de un invidente así que es. hiciste una broma, Sí, pero claro. entendí la Pero otra parte. también la otra parte es un ciego espiritual, un así ciego es. que está en una angustia, que está en una necesidad, y tú, lejos de llevarlo a la verdad, lo hundes más en más mentira. Por ejemplo, vendiéndole un cuarcito, vendiéndole, mira, con una limpia de no sé qué, de ruda y de no sé qué tanto. Porque un ciego le vende a otro ciego, pero de todas maneras ya caíste en Así es, así es. O por ejemplo, vaya, el que hace caer a un ciego, me pasó que yo era ciega espiritualmente.
Entonces, y muchas mujeres les ha pasado seguramente, en donde tu esposo a lo mejor hoy no gana lo suficiente, o a lo mejor no tiene trabajo, o a lo mejor tú como mujer estás ganando más, y viene una mujer, vienen amigas y te dicen, déjalo, ¿qué haces con él? O sea, ya divórciate de ese donadie, casi, casi, ¿no? Ella, o sea, esa persona que te está dando el consejo sin saberlo, está siendo maldita. Y está cayendo una maldición sobre ella cuando te dio un consejo que al final te está llevando a caer, porque tú estás ciega espiritualmente, ¿no? En la mañana estaba considerando en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, en el verso 1, estaba reflexionando. Cuando el Señor dice en Mateo, ¿sabes qué? No juzgues para que no seas juzgado, Sí. porque con la vara que mides, con esa serás medido. Y esa es una ley de Dios. O sea, cuando yo hago errar a una persona y la llevo a la maldición, no me doy cuenta, pero yo mismo estoy cayendo en la misma maldición. Y estoy teniendo una doble maldición, porque no solamente estoy tomando esta parte que me involucra, sino también estoy tomando una parte por haberlo hecho. O sea, es una doble consecuencia. Y esto es algo terrible que muchas veces ni siquiera nos imaginamos. Ojo aquí, escúchenme por favor. De alguna manera, nosotros ahorita nos enfocamos tal vez en el lado de la de hechicería, brujería, adivinación y toda esta parte de maldad. ¿Y qué hay con las cuestiones aparentemente espirituales cuando la gente empieza a correr y a recurrir a sectas destructivas, donde te venden agüita ungida, donde te venden plantitas, rositas, te venden amuletos, listones, collares, o donde te cobran por orar por ti. Por sanar. Por sanar. Una vez llegó una persona a la iglesia, yo pensé que estaba burlándose y me dijo, oiga, pastor, ¿cuánto cobra por una liberación? ¿Cómo? ¿Cuánto cobra por una liberación? Y yo me empecé a reír y le dije, a ver, ¿por qué me preguntas eso? Sí, dices que hay una persona que tiene un mal espíritu y queremos ver cuánto nos cobra por una liberación. Y yo empecé a burlarme, ¿no? Empecé a reír. Le digo, mira, depende cuántos demonios traiga y depende de qué calibre sea. Yo me empecé a reír porque lo consideré algo absurdo. Pensé que estaba, dice, no, pastor, le estoy preguntando en serio. Pero pues no. O sea, dime cuándo el Señor Jesús cobró por una liberación. Dice, es que hay iglesias que sí cobran por una liberación. Entonces, ¿cómo? O sea, y desafortunadamente la gente que no lee la Escritura, que no se empapa de los principios espirituales, que tiene esta cuestión de creer todo sin un fundamento, pues va tras estas cosas, muy lastimosamente. Y entonces empezamos a ver la decadencia de las personas, aún cristianos que no viven en victoria, que no viven en bendición. ¿Por qué razón? Porque están amando más la maldición que la bendición. No quieren despojarse de ella. Saben que cuando tienen, miren, el libro de los Hechos, una vez el apóstol Pablo andaba predicando por ahí y de repente llegó a un lugar donde la gente había caído en prácticas ocultistas, en prácticas de hechicería, de ocultismo y de un montón de cosas. Y entonces cuando se confrontaron con la palabra de Dios, y dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Está en el libro de los Hechos, y está en el capítulo 19, si no mal recuerdo, Hechos 19. Miren, es algo, me gustaría que lo buscaras en esa versión, 19, 18, 18 y 10, del 18 al 20 podemos leer. Lo voy a leer en esta versión primero. Hechos 19. Hechos 19. Ajá, 19, del verso 18 al 20. Son esos versos. Dice así, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado brujería o vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echada la suerte del precio de ellos, hallaron ser 50,000 denarios. ¡Wow! Esa versión no sé. A ver.
¿Sí? Aquí está, Hechos 19:18. Sí. Muchos de los que llegaron a ser creyentes, Ujú. o sea, llegaron, no conocían, Llegaron, como los no que estamos aquí, todos los Sí, que sí, están, sí. los que nos están viendo, digo, hablo por mí, que tengo 5 años y medio de conocer al Señor. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas, que es lo que han estado haciendo aquí muchas que nos ven. Por ejemplo, no sabían que la angeloterapia, hablar con ángeles era malo, no sabían que el hablar con santos, no sabían que el colgarte cositas, no sabían, o sea, muchas cosas. Y si no sabes, te invito a que veas los episodios pasados porque esta tercera temporada precisamente habla de eso, de todas las prácticas pecaminosas que el New Age o la sociedad hoy te invita a hacer, o la ayahuasca, por ejemplo, y todos esos rituales. Otra vez, muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. En el 19, varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública, y el valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Claro. O sea, cuando tú te das cuenta, la verdad siempre va a ser radical, porque no es fanatismo. O sea, no combinemos fanatismo con verdad. Cuando yo encuentro la verdad, ya no necesito de más nada. Así de fácil. Cuando yo encuentro la sanidad, ya no necesito otra cosa. O sea, yo encuentro la sanidad y camino en ella. Cuando encuentro el lado de la bendición, camino en ese lado. Si yo me detengo a amar la maldición, yo ya sé, ya tengo ya soy claro cuando entiendo que si yo tomo un camino equivocado me puede llevar a la perdición. Y no solamente me voy yo, voy a arrastrar a mis generaciones, voy a arrastrar a mis hijos, voy a arrastrar a mis nietos. ¿De qué sirve que yo le diga a mi hijo, tengo todos los libros de hechicerías y de conjuros y de amarres, de cómo puedes amarrar a tu chava para que te ame y cómo puedes hacer que tu esposo no se vaya de la casa y mira, ponle estas Que te semillas vaya bien en los negocios. para que te vaya bien en los negocios? Un día llegué a un lugar y de repente vi que tenían una sábila con un montón de moñitos y monedas y cosas así, y olía de una manera pero horrible. Y le decía, es que me dieron una fórmula para la fortuna. Dije, Dios mío, no puede ser. No puede ser. Sí era. Sí era. Oiga, pastor, y aquí hay algo muy importante que dice que los nuevos creyentes se deshicieron. Así es. Se deshicieron de los libros y eran 50,000 monedas de plata. O sea, hoy si nos vemos a una onza de plata, ¿cuánto cuesta? 600 y cacho pesos, imagínense, era un dineral. Ahora, yo recuerdo también cuando fui esa nueva creyente, nadie me dijo, tira tus imágenes ni nada. A mí el Espíritu Santo fue el que me lo reveló. No me obligaron ni nada. Y de que conocí a Jesús, de que tuve mi encuentro con Jesús, yo creo que pasaron 5 meses en los cuales yo quité los 2 Cristos que tenía en mi casa y yo los iba a tirar. Ya los había metido. Fue un proceso, ¿eh? Primero los guardé, los envolví en una bolsa negra y los metí en el closet, hasta que fuera esa valentía de decir, oye, el Cristo que me acompañó tanto tiempo, ¿cómo lo voy a tirar? Y ya cuando decidí tirarlo, mi mamá me dijo, estás loca, no los tires, dámelos, ¿no? Hoy creo que ella ya se los regaló a alguien más, pero precisamente quiero llegar a esto. Ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy a tirar los Cristos que al final me costaron carísimos porque tienen baño de oro o de plata o es un recuerdo? ¿O cómo voy a tirar estos libros que me han costado carísimos que hablan sobre el New Age, por ejemplo? Por ahí hay una frase, todo lo recibo con facilidad, gozo y gloria, que son este nuevo mantra que mucha gente empieza a decir pendiente, tengo de hablar de barras access, lo vamos a ver después, que es una nueva, ¿cómo le llamamos? Pues, ideología, ¿cómo se le llama? Es una nueva, rama. Es una nueva rama que se estudia para que todo te llegue con facilidad, gozo y gloria, ¿no? Como si así llegaran las cosas, súper fáciles. Pero pausa, pastor. La maldición la pasamos. Me acuerdo que ahora yo no pude ir un viaje a Turquía que me gané de convención en la empresa en la que estoy y me trajeron de recuerdo, que me dieron de esa empresa, fue una persona por mí y me trajo este ojo turco de la buena suerte. ¿Qué hice? Dije, ay, es de Turquía, mi papá lo valoraría mucho. En ese momento dije, no porque yo le voy a pasar la maldición a mi papá, porque eso no viene de Dios,
porque al final se están adorando otros dioses. Lo que hice es muy caro, lo que sea, no me importa, lo envolví, lo rompí para que nadie lo encontrara en la basura y lo pudiera volver a utilizar y me deshice de él. No importa cuánto costara. Mira, parece que es una acción un tanto Religiosa, fanática. de fanatismo, de extremismo religioso. Sin embargo, te voy a decir algo. En una ocasión, dentro de esas experiencias a las que Dios me ha permitido tener y acceder, un día estaba compartiendo en una casa con 2 personas. Me invitaron, yo ni siquiera estaba ahí, o sea, llegué con un amigo a visitarlo. Hola, ¿cómo estás? Y, oye, voy a platicar con 2 personas. En su casa te invito, vamos. Y ya me senté ahí a escucharlo. Y él estaba hablando sobre romper y todas estas cosas. Entonces, una de las personas que estaba allí dijo, bueno, entonces yo tengo que deshacerme de mis imágenes. Y mi amigo me dijo, éntrale, ahora tú. Digo, sí. Y dice, pero es que yo no puedo. Son cosas que he heredado de mis abuelos. Y le digo, la verdad, tienes que tomar una decisión y una elección. Dice, yo no puedo, pero tú puedes. Sí, yo te ayudo. Y cuando vi, pues dije, ay, pues son 3 cositas que tiene ahí. Dice, pues vámonos. Digo, que no es aquí. No. Dice, es en mi casa. Esta no es mi casa, es casa de mi hermana. Bueno, pues vamos a tu casa. Y ya nos fuimos en su auto. Llegamos a determinado lugar y de repente veo una mansión, 3 pisos, impresionante, una casa preciosa, desde la entrada con muchas cosas. Y me dice, pues a darle. Y sacó un marro. Me dice, toma porque te va a hacer falta. Y dije, pues, ¿qué podrá hacer? Y cuando abrió su puerta, desde la entrada, amuletos, máscaras africanas, tenía garras de león, tenía Cuencos, ¿no? Eso. sí, tenía cuencos, tenía caracoles, tenía piedras, tenía, bueno, ¿a qué se dedicaba la persona? La persona se dedicaba era el brujo mayor, por así decirlo. Entonces yo cuando vi eso, dije, ay Dios mío, ¿a dónde me llegué? A ver. Entonces, vamos a quemar, pues vamos a quemar y a romper y telas. En el primer piso nos fue bien, pero el segundo piso tenía un megaltar una, ¿qué? 250 metros de un altar a la muerte con un montón de imágenes de oro, de cristal, de plata, de todo lo que te puedas imaginar. Entonces, mi amigo y yo rompiendo cosas, orando, y pues vamos a quemar todo esto, pues vamos a quemarlo. Nos subimos a la azotea y empezamos a quemar. O sea, fue algo impresionante. Sacábamos de los estantes fotos de gentes amarradas que habían sido inducidas a conjuros. Sí. Y fue una cuestión realmente muy terrible. O sea, muy terrible. Bueno, llegó un helicóptero de la policía porque se hizo una lumbre muy alta en el tercer piso de un edificio. Entonces la gente están quemando al brujo, y llegó la policía, llegaron los bomberos, ¿qué está pasando? Y el señor se paró y dijo, ¿sabe qué? Es que yo era esclavo del pecado y ahora soy libre por Cristo. A mí me impactaron esas palabras. Y cuando yo le pregunté, porque lo mismo le pregunté, oye, ¿y cómo cuánto te gastaste? Porque tenía cosas de Haití, de Cuba, de Brasil, de África, él había recorrido el mundo trayendo amuletos de todo el mundo y me dice, no te puedo decir, pero son muchos millones de pesos. Esto tan solo me costó cerca de $1,000,000. Eso que tienes en la mano, pues, lo tira y se rompió. O sea, cosas así, una cosa impresionante, impactante. Estoy delante de Dios y no puedo mentir a lo que estoy diciendo. Pero la persona fue libre. Y no le importó la cantidad que tuvo que haber quemado. Esta porción es impresionante. Cuando tú te das cuenta, no tienes que seguir con tus amuletos, arráncatelos. El otro día llegó corriendo una persona a la iglesia. Pero es de oro mi amuleto, pausa. Es de oro mi amuleto. ¿Qué tal si lo muy al monte de piedad? No. Deshazte de ello. Deshazte de él. No se lo pases a alguien más. No. ¿Para qué trasciende la maldición? El Dios Todopoderoso te puede multiplicar y abundar en gran medida todo. No necesita de esas cosas para bendecirte. Él es el que te bendice de una manera limpia.
El otro día llegó alguien a la iglesia, iba a decir. El otro día llegó alguien a la Ya con iglesia. esto terminamos y se está poniendo bueno, pastor, pero yo dije que iban a hacer varios episodios. El otro día llegó una persona a la iglesia y estaba muy atormentada, pero terriblemente atormentada, y no puedo. Y yo quiero ser libre, pero no puedo. Y entonces le dije, vamos a orar. Estábamos orando con él y de repente lo veo que tiene una cadena como de plata con una imagen de la muerte muy grande. Y le digo, mira, yo te respeto, pero quiero decirte que mientras tú no renuncies a eso que traes, simplemente vas a tener consecuencias de esto. Es que no puedo. Le digo, si quieres te ayudo. Y me digo, vamos a romper el pacto. Y esto me gustaría, tal vez no empezar a tocarlo ahorita, pero si nos dan oportunidad y me invitas otra vez, claro, pastor, poder expresar. Que yo quiero que sepan que los espíritus existen, que yo estuve presente y yo la verdad es que no creía tanto. Yo dije, bueno, ya medito la palabra de Dios, muy light, todo. Bueno, no muy light en el sentido espiritual. Tenía miedos de los espíritus, ¿verdad? Pero una vez nos tocó presenciar en la iglesia una liberación. Fue cuando dije, esto es verdad. O sea, esto no es un jueguito, lo que les digo de los cuarzos, de todo esto no es un jueguito estar abriendo puertas. De verdad es un tremendo, está tremendo, está tremendo. Así que ya lo tocaremos más adelante. Pero bueno, díganos esta parte de cuando uno cadena. Cuando uno pacta con la muerte, es un pacto. O sea, esto no es de juego. Las cosas espirituales no son un juego. Tienen una trascendencia, y una trascendencia muy terrible. Aunque se vean inofensivas. Aunque se vean inofensivas. Entonces, cuando yo le dije, necesitas renunciar a la muerte, es que no puedo. Le digo, si quieres te ayudo. Sí, ayúdeme. ¿Puedo arrancarte la cadena? Le pedí permiso. ¿Puedo arrancarte la cadena? Sí, ayúdame. Y le arranqué la cadena. Estábamos ya en la calle, ni siquiera estábamos dentro de la iglesia. Estábamos en la calle. Le arranqué la cadena y la arrojé. Había un registro del drenaje y ahí arrojé la cadena. Y en esos momentos, de verdad, delante de Dios, me hubiera gustado grabarlo. Ay, sí. Para que vieran el rostro de la persona. Cambió radicalmente. Empezó a levantar las manos y a llorar y a decir, soy libre, soy libre. O sea, experimental, voy a mi casa porque quiero decirles que hoy fui libre. No vivía aquí en Querétaro, vivía en otra parte de la provincia, pero sé que fue libre. Por último, cito este texto de Isaías, capítulo 28, verso 18, dice, y será anulado vuestro concierto con la muerte, y vuestro acuerdo con el sepulcro no será firme. Cuando estamos en Dios, Dios rompe la muerte, rompe los pactos que hayan hecho con la muerte. No importa si tú has pactado con la muerte y estás trayendo maldición y te estás dando cuenta que lejos de bendición está cayendo maldición sobre ti, es tiempo de que lo cortes, de que lo rompes. En Cristo Jesús las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hoy Cristo quiere una vida de bendición para ti, para tu familia y para todas las personas que te rodean. No quiere que maldigas más a tu familia. Trae bendición a tu casa. No te estamos diciendo, no te estamos vendiendo algo. No te estoy diciendo, te voy a vender una oración para que seas libre. No. No, tampoco te estoy diciendo, te voy a vender una Biblia o te voy a vender, o vente a mi iglesia porque solamente en mi iglesia. O te voy a vender un devocional y te voy a pedir 500 pesos para hacer una oración por ti. No, para nada. Es que a fuerzas voy a tener que dar diezmos. Si quieres, no los des. Claro. Es que tengo que dar ofrendas. No des si quieres. No es obligatorio. Nadie obliga a nadie. Pero yo quiero que tú seas libre. Yo quiero, el corazón de Fer me lo expresó y lo siento. No es que las personas caminen en desgracia, no es que caminen en un camino de perdición y de pobreza y de miseria. Es que el Señor compró para nosotros bendición y vida eterna. Y herederas de abundancia, herederos de abundancia, necesitamos entender que el Señor compró esto, vida eterna y esperanza para nosotros. Rompe con los pactos. Revisa cuántas películas tienes ahí que son de brujería y que tú dices, ay, no pasa nada de terror y no pasa nada. ¿Cómo no? Ay, es que mis hijos lloran mucho en la noche y tienen miedo. Pues saca lo que tienes ahí. Si no quieres que haya maldición, ¿para qué tienes ajos y tiras de ajos ahí en tu negocio? ¿Y para qué echaste tantas sales y tantas cosas?
sácalas en el nombre de Jesús. Confiesa tus pecados y te aseguro que el Señor va a perdonarte y va a hacerte libre. Y Pastor Ago, ya ahora sí con esto terminamos. Ahorita mencionó el pacto con la muerte. A lo mejor muchos dicen, ay, eso está muy exagerado, pastor. Yo nunca he hecho un pacto con la muerte. Yo nunca hice un pacto con la muerte, aunque anteriormente mi mamá llegó a creer en la Santa Muerte, porque de esas veces que quieres sentirte llena, y mi mamá creía en la Virgen mucho y luego en la Santa Muerte, y así el caso es que no necesitaste necesariamente hacer pactos con la muerte para traer una maldición. ¿Por qué? Porque si te fuiste a leer las cartas del tarot, maldición, ya se abrió la maldición, ya abriste una puerta. Si creíste en la lectura de los cuarzos, del café, ya abriste una puerta. O sea, todo lo que les hemos mencionado anteriormente en estos episodios, se abren puertas, no necesariamente que hayas hecho el pacto con la muerte, porque la muerte está escondidita como ángel de luz en todos estos rituales que actualmente se ven, incluso en el horóscopo. Por una razón. Dios es omnipresente y omnipotente y omnisciente. Cuando decimos que Dios es omnipresente, está en todos lados, en todo lugar. Entonces esto es impresionante. El diablo no es omnipresente, él no está en todos lados. Él está en algún lugar, pero necesita emisarios. ¿Quiénes son? Brujos, adivinos, hechiceros, todos ellos, espíritus inmundos, y eso lo vamos a ver después. Pero ellos son los que te enganchan, ellos son los que te maldicen. No necesita venir el diablo para maldecir. Te detiene a sus emisarios. Pero Dios sí puede hacerte libre donde quiera que tú estés. Y eso queremos. Así que, y seguramente van a decir, ¿qué? ¿Dónde está la maldición generacional? Perdón, ¿cómo la rompo? Pues nada más te invito a que medites. A ver, ¿qué tengo en mi casa? ¿Qué tengo? Todo aquello que pueda generarme maldición, y a lo mejor tú ni te vas a dar cuenta. Ora y dile, Espíritu Santo, ¿qué no te agrada de lo que hoy estoy haciendo, de lo que hoy estoy teniendo en mi casa, que para mí es inofensivo? ¿Qué no te agrada? Revélamelo tú. Ya ni siquiera porque te lo diga el pastor o te lo digamos nosotros. Vete a tu palabra y sobre todo que el Espíritu Santo te lo revele. Padre, te doy gracias por este día, pero sobre todo, Espíritu Santo, te pido que seas tú revelándoles a cada mujer, a cada hombre que hoy nos está viendo, Señor, cuál es aquella maldición, Padre, que está sobre su vida, Padre. Hoy te pido que reveles todo lo que está bloqueando tu bendición. Hoy te pido que les reveles todo lo que está bloqueando la obediencia a tu palabra, precioso Padre. Te doy gracias, Jesús, gracias por tu preciosa sangre que derramaste para el perdón de nuestros pecados, pero sobre todo gracias por traernos libertad. Gracias porque solo gracias a ti, Padre amado, podemos tener libertad, Jesús. Gracias Jesús, gracias, bendito eres por siempre y para siempre. Gracias Padre precioso, eres bueno, bendito eres. Sellamos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Revélales, Espíritu Santo, revélales la palabra y revélales qué maldiciones tienen, qué maldiciones heredaron y qué maldiciones incluso están heredando sobre sus generaciones. Gracias. Pastor, muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Yo creo que sí van a ser los 5 o 6. Siguiente episodio, nos vemos próximo jueves. Un abrazo, que Dios les bendiga mucho. Bye, bye. Bye.